Hola, mi nombre es Paolo. En esta clase de ética y moral les voy a hablar sobre una pequeña sección del libro Ética para Amador, escrito por Fernando Sabater. El tema que vamos a hablar hoy es del segundo capítulo llamado Órdenes, Costumbres y Caprichos. Empecemos recordando que hay cosas que nos convienen para vivir y otras que no, pero no siempre está claro qué cosas son las que nos convienen. Aunque no podamos elegir lo que nos pasa, podemos en cambio elegir lo que podemos hacer frente a lo que nos ocurre. Normalmente cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque preferimos hacer eso a hacer otra cosa, o porque simplemente preferimos hacerlo a no hacerlo. A veces las circunstancias nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido. Uno de los primeros filósofos que se ocupó de estas cuestiones, de analizar este tipo de situaciones, fue Aristóteles. Y él se imaginó en estos casos un ejemplo, como el de que les voy a mostrar ahora. Aristóteles decía que un barco, en cierta ocasión, un barco lleva una importante carga de un puerto a otro. A medio trayecto le sorprende que una tremenda tempestad, una tormenta, se le avecina. Parece que durante esa tormenta que iban atravesando ellos en el barco, parece que la única forma de salvar el barco y su tripulación sería arrojando todo el cargamento que él estaba llevando de un puerto a otro. En este caso, el capitán del navío se plantea el siguiente problema. Dice, ¿debería de verdad tirar la mercancía o simplemente arriesgarme a sobrevivir este mal temporal con ella a cargo? Esperando que simplemente el tiempo mejore o que el barco sea suficientemente fuerte para resistir esta tormenta. Ahora, aquí está la incógnita. Desde luego, si arroja el cargamento, lo hará porque prefiere hacer eso a afrontar el riesgo. Pero sería injusto decir sin más que quiere tirarlo. O sea, no es de que es conveniente, pero no es algo que él esté de acuerdo con hacerlo. Lo que quiera llegar a ser es su barco, su tripulación y la mercancía. Eso sería lo ideal, simplemente un clima tranquilo donde él pueda llegar un viaje normal, según la encomienda que se le haya hecho. Sin embargo, dadas las situaciones borrascosas en este caso, él preferiría salvar la vida de su tripulación a salvar la carga por más importante que sea. Ahora, lo que en cambio se puede elegir es el comportamiento a seguir en el peligro de la amenaza. ¿A qué me refiero que eso? En estas circunstancias el capitán tiene que decidir qué salvo, el cargamento, o arrojo el cargamento por la borda, o arrojo la tripulación y salvo el cargamento. Pero obviamente si tira el cargamento por la borda, él está haciendo prácticamente lo que él quiere y a la vez sin querer. Es decir, sabe que es lo correcto que debe hacer, pero por dentro simplemente dice no está feliz de hacerlo. Obviamente, el, el capitán, perdón, el capitán quiere salvarse, quiere vivir, quiere salvar a su gente, todo eso va a depender de él, pero no significa que no quiera quedarse sin la carga, ni el provecho que representa, es decir, el beneficio económico del trabajo que le está haciendo, la remuneración que le están dando. Obviamente él preferiría sin duda no verse en este trance para escoger entre pérdida de sus bienes o pérdida de las vidas. Sin embargo, como lo plantea Aristóteles, en este caso no le queda más remedio que decidir. Tiene que elegir qué es lo que quiera más o lo que quiera que sea más conveniente. Por eso, casi siempre en estos casos, es importante en estos casos, el capitán tiene que realizar y analizar bien. Obviamente, si quiere salvar a su gente y salvar la vida de los marinos, tendría que votar esto de acá. La diferencia aquí es de que qué pasa si él no quiere, si de verdad su impulso sigue su impulso y dice no quiero y simplemente quiero la mercancía. Porque obviamente una vez al llegar al puerto los problemas que le involucran llegar sin nada por algo que simplemente no tuvo control o algo que en ese caso, asumiendo en el tiempo de Aristóteles no se podía probar de que una tormenta en realidad sí ocurrió. Entonces no solo involucra pérdida de trabajo, la pérdida de la naviera, pero obviamente en este caso el capitán está considerando muy,
que la vida de una persona es irreemplazable o de su tripulación y tiene que hacer lo que sería más correcto. En estos casos, casi siempre que reflexionamos en situaciones difíciles o muy importantes, sobre lo que tenemos que hacer, nos encontramos en una situación parecida a la del capitán, así como habla Aristóteles. Pero obviamente no siempre las cosas son tan feas. A veces las circunstancias saben ser menos tormentosas, por decirlo así. Así como hay otro ejemplo que se llama entre el aprendiz del aviador y un profesor el instructor de vuelo. Su profesor durante un vuelo le preguntaba al estudiante, va usted, imagínese que usted va en un avión, se declara una tormenta y se inutiliza usted un motor, es decir, no puede funcionar. ¿Qué hace usted? Le pregunta al estudiante y el estudiante simplemente le contesta, seguiré con el otro motor. Bueno, dijo el profesor, ¿qué pasa si de pronto sigue otra tormenta siguiente a eso y se queda también sin ese motor? ¿Cómo se las arregla entonces? Pues el estudiante dice, seguiré con otro motor. A ver, entonces, ¿qué pasa? Le dice el profesor si se destruye, la tormenta destruye eso también y ¿qué hace usted? Pues continuó con el otro motor. Después de repetir esto algunas veces, múltiples tormentas y el estudiante seguía diciendo que iba a usar múltiples motores. Después de haberse cansado dónde se iba este tipo de preguntas, simplemente dice el profesor, y rascándose la cabeza. A ver, veamos. ¿Se puede saber de dónde saca usted tantos motores? Y el alumno simplemente le dice, pues profesor, del mismo lado que usted saca las tormentas. Ya, en este caso, a lo que me refiero con este ejemplo es de que cómo encontrar soluciones o el tipo de decisiones que se toman, no hay que no hay que hacerles mucho análisis, ya que por lo general, como es de conocimiento, por lo general, una persona no se la pasa dando vueltas a lo que nos conviene o no nos conviene hacer. Es un tipo de situaciones que uno lo hace como, entre comillas, sin pensar. Lo hace intuitivamente. Afortunadamente no solemos estar tan apretados o presionados en la vida como el capitán del barco o en situaciones tan convenientes como la del aviador. Pero si vamos a ser sinceros, tenemos que reconocer que la mayoría de nuestros actos los hacemos casi automáticamente, sin darles demasiadas vueltas al asunto, como se lo sabe expresar. Entonces, vamos a detallar, con esta introducción vamos a detallar entonces una serie de motivos por las que uno tiene que suele hacer los comportamientos matutinos. Así, por ejemplo, como es la actividad diaria, uno normalmente no suele, por ejemplo, cuando uno se levanta de la cama, se va a cepillar los dientes, después de tanta repetición, los hábitos y rutinas, no le damos tanta vuelta al asunto, como dice, simplemente cogemos el cepillo y nos cepillamos con la pasta. O qué tipo de café, simplemente lo hacemos el café, cómo nos vestimos, las horas que tomamos la siesta, las actividades diarias. Ese tipo de actividades son las que realmente no necesitan análisis o un tipo de motivación para poderlas lograr, simplemente las hacemos. Entonces, por qué hacemos este tipo de cosas? Pues bien, uno de los tipos de motivación que reconoces, es el que yo te mando, o uno hace tal cosa, esto lo llamaremos órdenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tipo de motivos que tenemos más o menos que tienes al menos o crees tener para hacer algo, o es un tipo de explicación aceptable de conducta cuando reflexionas un poco sobre ella. Eso es lo que normalmente se lo describe como un tipo de motivo. En este caso lo vamos a utilizar tres tipos, vamos a clasificarlos. Órdenes, costumbres y caprichos. Ya, el primero, como les dije, como les mencioné, el tipo de motivación, a ver, antes que nada, cada tipo de motivo tiene su razón por la cual es y por lo cual influye el tipo de decisiones que tomamos. Por eso, brevemente, por ejemplo, los tipos de motivación que uno reconoce normalmente o cuando alguien nos llama, nos dice qué hacer, son lo que normalmente son órdenes, cuando alguien nos dice qué hacer. Las costumbres, como lo mencioné anteriormente, puede ser costumbres o hábitos, son las que usualmente lo hacemos casi todos los días, sin pensar, o simplemente vemos algo habitual según el ambiente en lo que estemos rodeados. Y el otro es simplemente un capricho, como pueden ver en la foto de aquí,
cuando uno simplemente decide hacerlo porque sí, o porque nos da la gana, como se lo sabe expresar de esa forma. Ahora, vamos en detalle al siguiente, al primer tipo de motivo. Ya, es importante entender de que cada uno de estos motivos inclina tu conducta, inclina la conducta de la persona de una dirección a otra, como les mencioné. Más o menos según la preferencia, por qué quiere hacer uno frente a las ciertas decisiones como la de barco, o por qué decidir hacer o encontrar soluciones como ¿cómo se llama? Las del aviador. Ya, primero, empecemos con lo que son órdenes. La serie normalmente se lo puede considerar como una serie de diferentes motivos o la razón para hacer algo. Es simplemente, si nos dan una orden es porque tenemos que cumplir algo. De la misma forma pueden ser, las órdenes se les puede tomar de forma positiva o de forma negativa. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de seguir una orden porque simplemente es posible de que haya un castigo, una represalia cuando esa dicha orden no se cumpla. De la misma forma, sabe ver otros tipos de órdenes donde se lo realiza porque el afecto y la confianza hacia otros nos lleva a pensar que lo que nos ordenan para hacer es simplemente para nuestro propio bien, es decir, nos va a proteger o nos va a mejorar. Es cuando uno nos dicen, come tus vegetales. Puede que en ese momento no sea lo más placentero, pero es por nuestro propio bien, porque estamos nutriendo el cuerpo. Este, de la misma forma, hay otros tipos de órdenes, motivaciones a través de órdenes, donde uno espera algún tipo de recompensa. Es como cuando uno dice, si sacas una buena nota, te voy a dar un helado, o vas a tener una remuneración, o simplemente hay un regalo en Navidad, o ese tipo de cosas. Siguiendo con el siguiente tipo de motivo, podemos lo que son las costumbres. Estos normalmente vienen de la comodidad de seguir la rutina en ciertas ocasiones. Como lo mencioné anteriormente, son simplemente hábitos en general construidos por repetición. Es decir, mientras más lo hacemos, normalmente esto tiende a volverse un hábito o costumbre, como lo dice el nombre en sí. Ya, esto sabe crearse, o este tipo de decisiones que nosotros normalmente las hacemos en base a la costumbre o hábito, puede ser según el interés para no llevar la contraria a otro, es decir, para no oponernos a lo que está sucediendo. Es decir, un comportamiento habitual en nuestro alrededor, como tendencias, gustos, expresiones. Es decir, por ejemplo, si las personas nos rodeamos de gente que un tipo de lugar donde la gente viste bastante ropa formal, es normal que para no ponernos la tendencia, digamos, al ambiente, esto nos influye y nosotros tomaríamos las decisiones de vestirnos de una forma similar. De la misma forma, cuando tenemos personas que les gusta, por ejemplo, jugar videojuegos, eventualmente si nos sentimos muy relacionados con ellos, tomamos la decisión de jugar videojuegos tal como ellos. O como en la foto lo muestra, si son personas que les gusta muchísimo aprender, no, uno también tiene el hábito, costumbre de abrir un libro o aprender de alguna forma o reunirse en ciertas ocasiones. Algo muy común es cuando uno está, por ejemplo, en un lugar nuevo, diferente al habitual, por no ser muy redundante. Digamos, está en un equipo de fútbol, uno llega a conocer gente que le gusta cierto equipo, a pesar de que uno no conozca mucho el deporte, pero así como uno no dice, en vez de llevarle la contraria, nos adaptamos a los que los compañeros o lo que la gente que nos rodea les gusta y nos vamos por el mismo equipo de fútbol, por digamos, o de cualquier deporte que sea en general. Eso se llama costumbre. Motivos por costumbre. O sea, y el siguiente sería caprichos. Ya, en ciertos casos los caprichos se lo puede considerar como que es la ausencia del motivo. Es decir, no necesita uno en general motivarse para hacer cierta actividad o hacer algún tipo de acción. Por ejemplo, simplemente si te apetece hacer algo, lo haces por hacerlo. Como pueden ver en las fotos, simplemente uno va caminando por la calle y decide simplemente silbar. No, 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 dice que estoy motivado para ser cantante profesional. Simplemente uno quiere una música. Encuentra por ahí en el camino una piedra o una lata y le empieza a patear. Simplemente porque sí. De la misma forma, estos tipos de caprichos también suelen aparecer espontáneamente. Salen de adentro simplemente porque uno quiere hacerlo. De la misma forma como, por ejemplo, uno tiene varias cosas que hacer y simplemente dice, en este momento no quiero limpiar la casa, simplemente voy a sentarme por una hora y voy a ver la televisión.
O en vez de, por ejemplo, si uno está en dieta, simplemente decide, hoy no quiero hacer dieta, simplemente de capricho me voy a comer una comida que técnicamente no cumpliría parte del régimen de la dieta. Este tipo de motivos a decisiones se llaman caprichos, porque simplemente ocurren esporádicamente, espontáneamente. Ahora, entre estas tres tipos es importante considerar que los dos primeros, las órdenes y las costumbres, tienen una cosa en común. Parece que vienen de afuera, es decir, que estas son generadas por una influencia o algo externo que causa que nosotros tomemos ese tipo de decisión. Es decir, que se te imponen sin pedir permiso, por ponerlo así. En el caso del barco, como ya les voy a mencionar, simplemente no tuvo otra opción, fue algo externo y no tuvo otra decisión que simplemente decidir. Fue algo sin planear prácticamente. Por otro lado, siendo al contrario de esto, los caprichos se saben considerar que estos vienen de adentro. Simplemente estos brotan espontáneamente sin que nadie nos mande o nos diga al principio para que tenemos que hacerlo. Simplemente nos sale de nosotros desde adentro. Ya, por eso, aquí les dejo con una pequeña pregunta. Dice, ¿cuándo uno se sentiría más libre? ¿Al cumplir órdenes o al seguir una costumbre? ¿O simplemente al seguir un capricho? Ahí ustedes los dejo para que analicen, pero normalmente lo que suele la gente decir que se sentirían más libres por un capricho, simplemente porque es algo más de uno propio y no son condicionados con algo externo. Son libres de decidir en qué momento y a qué hora y qué tipo de actividad hacer. Ya. En este caso, como podemos ver, regresando al ejemplo de Aristóteles del barco. En este caso, el capitán tuvo que tomar decisiones. Sabe que las órdenes que él tuvo es simplemente llevar el cargo con su tripulación de un puerto a otro. Pero en cambio, en esa situación, las órdenes no vienen mucho al plano de esas circunstancias porque él tiene que decidir entre, o por ejemplo, arrojar su carga y salvar a la tripulación o hacer lo opuesto. Arrojar la tripulación, lo cual no es moralmente correcto, y ¿cómo se llama? Y salvar la carga, por muchas situaciones y circunstancias que pueden ocurrir en ese momento. De la misma forma, como no es habitual, no es costumbre que un barco pase por una tormenta, ya que no es para nada recomendado, el capitán del barco no podría tomar decisiones en base a eso, es decir, que no está motivado a tomar una decisión en ese momento por algo habitual que haya hecho. Es como cuando uno dice, como la policía, cuando uno ve un ladrón ya saben qué hacer. En cambio, el capitán en este caso no los preparan qué pasa cuando está una tormenta. Obviamente tienen ya su grado de preparación, pero no le dicen, simplemente arroja el cargamento, ya que es algo económicamente de la perspectiva de la naviera, no es simplemente comentar. Lo mejor sería, lo ideal, evitar las tormentas. Por eso en este caso, él no está, sus decisiones que toma en ese caso el capitán no está influenciado por los dos tipos de motivos primeros. ¿Qué pasa si es un capricho? En este caso un capricho simplemente sería yo me quedo con todo y adiós. Ahí se queda la tripulación porque es ¿cómo se llama? Pero eso no sería muy responsable del capitán. O de la misma forma simplemente dice, no importa, bótenlo nomás, pero simplemente no lo analizó. Las consecuencias futuras que tendrían el capitán y su tripulación, ya que es una pérdida para ellos y también para la naviera en sí. Entonces, como pueden ver, este tipo de decisiones y circunstancias a veces no suele ser influenciados por estos tres tipos de motivos. A veces viene por instinto o reacción o simplemente tomar decisiones en base a lo que es más conveniente, como el de capitán, sobrevivir. Primero, las prioridades que tienes, qué es lo que instintivamente le dice, su intuición y qué es lo que más conveniente le sirve para sobrevivir. Por eso en este capítulo de órdenes, costumbres y caprichos, vimos qué tipos de motivos eran, cómo influirían en nuestras decisiones y en qué casos ocurren. Muchas gracias.